Amén. Y que hermanos, así como dice el pastor, el domingo es del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Estamos en la escuela dominical, venimos a aprender la palabra de Dios. Y en este día hay un tema muy profundo de la palabra. Vamos a hablar en esta mañana de la divinidad y la humanidad de Cristo. La divinidad y la humanidad de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Leemos hasta el versículo 13. Hasta el versículo 14, perdón. Bueno, 15, tenemos hasta el 15. Del 9 al 15. Dice la palabra de Dios, leámoslo alternadamente, un versículo y otro versículo ustedes. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Veamos todos el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ponga su Biblia a un lado y levante sus manos a Dios y dígale: Señor, habla mi vida. En esta hora vamos a estar atentos a la palabra. Ore. Señor Jesús, aquí estamos. En esta hora, Padre Santo, queremos, Señor, comprender tu palabra, Señor. Danos entendimiento, espíritu de sabiduría, Señor, de discernimiento de tu palabra. En esta hora, Padre Santo, oh Padre, habla nuestras vidas, Señor Jesús. Habla, Señor Jesús, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese gritando gloria a Dios en esta hora. Una vez más, sean bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo estar en la presencia de Dios. Leíamos la palabra aquí en un texto que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Una iglesia que se encontraba en Grecia. Ya en ese tiempo habían ya varias iglesias allí, lo que era la península de Asiria. En ese tiempo estaba conquistada por los griegos. Y también estaba la península balcánica. Y ahí estaba entonces, Colosas era una iglesia que estaba allí. Pablo le escribe a los colosenses y les empieza a hablar de la operación del Espíritu de Dios en el hombre. Hay muchas cosas, hay muchas teologías, hay muchas hipótesis, hay muchas teorías con respecto a determinar realmente quién es Jesús. Sabemos de que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra lo dice así, pero algunos dicen que Él es la segunda persona de la Trinidad, porque no pueden comprender de que Él sea Dios. Y esto es debido a que nació, debido a que se le da el título de hijo de Dios. Y por esta razón entonces hay mucha confusión en este aspecto. Y mucha gente no lo reconoce a Él como a Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara. A pesar de que hayan títulos, hayan denominaciones, hayan diferentes cosas que la Biblia nos expresa en su profundidad. Pero la Biblia es muy clara en determinar la completa divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros lo decimos con convicción, pero que alguien me lo explique. Y para eso estoy hoy aquí, para explicárselo. Aleluya. Se lo voy a explicar clarito para que lo entienda bien.
Y aquí entonces usted va a dejar sus dudas con respecto a la divinidad de Jesús. Voy a comenzar diciendo que Jesús es 100% Dios, 100% hombre también. Aleluya. Él fue hecho carne como nosotros, habitó entre nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Todos los atributos de Dios están en Él. Todo el poder de Dios está en Él. Todo lo de Dios está en Él. Entonces, si es así, estamos hablando de algo muy grande y algo bastante difícil de entender en el contexto material o en el contexto terrenal. Porque si Jesús fue un hombre que estaba entre nosotros, entonces ¿quién estaba sentado en el trono cuando Jesús estaba en la tierra? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Si Él es Dios, entonces el trono estaba vacío. Porque si Dios está aquí, entonces ¿cómo va a estar allá también? Bueno, Jesús respondió eso. Y se lo respondió a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y le dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Me voy a detener en esta parte para tratar de explicar esto. ¿Cómo así que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo? ¿En qué momento subió Jesús al cielo si Él solamente había descendido? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están entendiendo? Pero aquí dice Él, nadie subió tiempo pasado al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está tiempo presente en el cielo. ¿Sí lo entienden? En otras palabras, no le dijo a Él Dios, ni siquiera le dijo el Hijo de Dios. Dijo el Hijo del Hombre, se refería a su humanidad y a su divinidad. Lo que le estaba diciendo Nicodemo es, yo que estoy aquí hablando contigo, también en este momento estoy en el cielo sentado en el trono. Aleluya. Entonces, si Jesús explicó esto de esta manera, ¿por qué vamos a limitar el poder de Dios a un solo lugar? Sabiendo que Jesús en repetidas ocasiones, la Biblia lo expresa, que Él conocía la intención de todos los hombres y conocía los corazones de ellos. Quiere decir de que la profundidad de Dios, de Jesús, no se limitaba solamente al cuerpo humano que estaba allí parado, sino que Él conocía todas las cosas que estaban alrededor del mundo. Al mismo tiempo que Él veía las cosas que estaban a su alrededor en su carne, también veía todo lo que estaba sucediendo en el universo, porque no dejó de estar sentado en el trono. Y esto de estar sentado en el trono es algo muy importante, porque un rey reina sentado en su trono. Si no hay nadie sentado en el trono, entonces no hay rey que reine. Pero Él no dejó de ser el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando estaba en la tierra, también estaba sentado en su trono. Aleluya. Entonces, Pablo aquí lo dice de esta manera. En Él, en Jesucristo, habita corporalmente en su cuerpo, habita toda la plenitud. Eso es una redundancia. La palabra plenitud quiere decir totalidad. Cuando dice toda de totalidad, está redundante. ¿Sabe por qué está redundante? Para que no le quede duda a nadie de que en Jesucristo habita toda la plenitud. Él es todo lo de Dios, está dentro de Él.
corporalmente en su cuerpo, para que no lo confundan, para que no piensen otra cosa, para que no se desvíen de otra cosa. Todo lo de Dios habita en Jesucristo. Aleluya. Y el único que puede tener este título, puede lograr esto, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque para poderlo lograr tiene que ser Dios mismo. Aleluya. Tiene que ser Dios mismo. Entonces, la totalidad de Dios está en Jesús. Deidad con D mayúscula quiere decir la divinidad. Y cuando está con D mayúscula, la única divinidad que existe es la divinidad de Dios. La única deidad que existe es la deidad de Dios. Por eso está con D mayúscula. Hay religiones que tienen diferentes deidades, diferentes dioses, que creen en diferentes divinidades. Pero la Biblia no nos habla de otra divinidad más que la divinidad de Dios mismo. Él es el único que es divino. Él es el único que Él es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Aleluya. Y por eso lo pone ahí en letra mayúscula. Y por eso dice deidad. Toda la divinidad de Dios está en Jesús, porque Jesús es el mismo Dios. La pregunta es, si esto es así, entonces ¿por qué la Biblia utiliza términos como el Hijo? Si es verdad que Jesús es Dios, ¿cómo puede ser el Hijo de Él mismo? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Tiene la respuesta? Pues se la voy a dar. ¿Por qué Jesús se da ese título? Hay varios títulos de él. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, una misma persona, Él mismo es. Y fuera de eso, Él es Dios. Pero entonces, ¿por qué se llama Hijo? Bueno, ¿qué continúa diciendo el apóstol Pablo ahí en el texto? Dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El viernes hablaba del tema de lo que es el agradecimiento a Dios. Y empecé a tocar un poco lo que es la razón por la cual las personas siguen a Dios. Y para los que no estuvieron, le voy a dar una introducción muy rápida de este tema. Y es que muchas personas dicen que necesitan tener un testimonio de algo sobrenatural que haya pasado en sus vidas para poder creer en Dios. De lo contrario, no creen en Dios. De lo contrario, no hay necesidad de Dios. Pero esto es un error muy grande. ¿Por qué es un error muy grande? Y lo voy a explicar. Y les conté el testimonio de lo que mi suegro estaba diciendo. ¿Sí se acuerdan algunos hermanos? Bien, bien, qué bueno que se acordaron. El que no vino, ¿por qué no vino? Hubiera venido. Gracias a Dios que él no vino el viernes, porque si no hubiera quedado la mitad. Ouch. Pero contaba, estábamos sentados todos en la pena simpatizante y empezamos a hablar. Entonces mi papá le contó el testimonio de él. Yo era esto, era lo otro. En el mundo hacía esto y contó todos los pecados que había hecho en el mundo, como para que él se impresionara. Y wow, este Dios es poderoso. Mira, puedo sacar a este hombre de esa condición y vea cómo lo transformó. Dios existe. Pero no se sorprendió. Al contrario, lo que dijo fue muy bonito eso. Pero me gustaría saber una razón por la cual alguien necesite seguir a Jesús sin tener que vivir esas cosas. ¿Qué pasa con el hombre que es bueno? Entre comillas, porque no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Pero, ¿qué pasa con aquel que es un esposo fiel? Un buen padre. No toma, no fuma. No janguea con los amigos. Es responsable, trabaja, mantiene su hogar. Pero no conoce a Jesús. No sigue a Jesús. Entonces, ¿cómo se va a convertir esa persona? Si relativamente no necesita a Jesús. Porque está bien, es una persona buena. Pero es que la respuesta es la siguiente.
La respuesta es, nosotros no estamos con Jesús para ser buenos. No estamos siguiendo a Jesús porque dejamos el mundo atrás y porque ya no vamos a volver a pecar y porque ya no vamos a volver a esa vida. No estamos con Jesús por eso, por esa razón. Estamos con Jesús porque lo necesitamos. Porque Él es nuestra esencia y sin Él no podemos vivir. Porque sin Él no podemos llegar a la vida eterna. Porque sin Él estamos muertos. Por esa razón necesitas a Jesús. Y si eres de aquellos hombres responsables y buenos, gloria a Dios por eso. Pero necesitas a Jesús. Por eso el apóstol dijo, y vosotros estáis completos en Él. El que no tiene a Jesús no está completo. Le hace falta algo. Le hace falta algo en su espíritu. Le hace falta algo en su alma. Le hace falta la plenitud de Dios dentro de Él. Le falta el Espíritu de Dios. Por eso estamos con Cristo, porque Cristo me complementa. Cuando alguien le pregunta en la calle, ¿por qué es así? Porque yo era un drogadicto y Dios me sacó de ahí. No. Porque yo era un fornicario y Dios me sacó. No. ¿Por qué estás con Cristo? Porque Cristo me complementa. Porque en Él estoy completo. Alguien grite gloria a Dios en esta hora. ¿Por qué Jesús tuvo que ser hombre? Porque la única manera de complementar al ser humano era sacándolo de su condición. ¿Cuál condición? La condición pecaminosa, la condición donde hace falta Dios, el resultado del pecado que es la muerte. Y por esta razón Jesús tuvo que ser hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de mujer. ¿Por qué tuvo que ser hijo de mujer? Porque para poder sacarnos a nosotros de este problema tan grave que es el pecado, la única solución era que nosotros tuviéramos acceso a adoptar una naturaleza perfecta. Perfecta. Traemos la naturaleza del Adán, del primer padre, que pecó, y por gracias a nuestro papá Adán traemos la semilla del pecado. No nacemos pecando, pero nacemos con la semilla de querer pecar, con el deseo de pecar cuando ya seamos grandes, y por esa razón es que necesitamos ser bautizados para que el Señor perdone nuestros pecados. Pero ¿qué sucede? Si Jesús no hubiera llegado, por más bueno que sea Dios, no te puede salvar. La única manera de que Él se salve es Él haciéndose hombre. Y para hacerse hombre, Él podía haberse reencarnado en cualquiera. Él podía haberse hecho ya hombre y aparecerse así de la nada y decir, voy a morir en la cruz por los pecados. Pero no se podía lograr así. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese usted que cuando Eva cayó en pecado y Adán cayó en pecado, ¿qué hizo Dios? Los maldijo y le dio el castigo a cada uno y maldijo a la serpiente. ¿Y qué le dijo a la mujer? Le dijo, pero le dio una esperanza. Le dio una esperanza. Que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Cuál simiente? ¿Caín y Abel? No. ¿Cuál simiente? Jesús. Jesús nació de un cuerpo humano, de una mujer. Hubo un parto, nació un bebé. De hecho, de carne y hueso, como todos nosotros nacimos. Se crió como un niño, como todos los niños se crían. Pero ¿qué sucedió? En ese niño habitaba toda la plenitud de la deidad. A pesar de ser hombre de carne y hueso, también era Dios, estaba allí dentro de él. Entonces, si él es hijo, ¿por qué? Porque su simiente, él tenía que ser simiente para poder restaurar la simiente nuestra. Si quiere se lo explico en términos científicos para que no le dé sueño.
Cada uno de nosotros tenemos códigos, cromosomas. Y cada uno de esos cromosomas y cada partícula de su cuerpo contiene ADN. ADN es un código especial que solamente tenemos nosotros. Y ese código especial dice, tiene todo el registro de cómo somos, cómo nos comportamos, todas las cosas que todo nuestro comportamiento, las cosas que adoptamos, nuestros cambios, todo está codificado ahí. Pero ese ADN se formó de unos genes que venían de alguien. ¿De quién? Pues de mi mamá y de mi papá. De ahí se vinieron, de ahí traemos. Entonces el código que traemos nosotros es el código de nuestros antepasados. Y si usted se va atrás, va a llegar a Adán. Entonces usted tiene y yo tengo el ADN de Adán. ¿Y cuál es el problema con el ADN de Adán? Que el ADN de Adán está corrupto. Porque pecó. Y su pecado, si él hubiera tenido hijos antes de pecar, de pronto nos salvamos, pero no. Cuando pecó, después tuvo hijos y ahí está el problema. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo se hizo un ser humano como nosotros para poder arreglar ese ADN corrupto que venía de Adán. Y entonces el Señor dice, si tú te identificas conmigo, si tú ahora te vuelves hijo mío, quiere decir que ahora no vas a tener el ADN de tu padre Adán, ahora vas a tener el ADN mío. Aleluya. Y para poder ser adoptados hijos de Dios, Él tuvo que ser hijo también para poder limpiar nuestro ADN. Alguien que le dé gloria a Dios en esta hora. ¿Qué hace Dios en todo esto? Y ahí empieza a explicarlo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ya no era en la carne como en el pasado. Al echar de vosotros. ¿Qué? Al echar, están perdidos los de la multimedia. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué hizo Él? Sacó de ti el ADN corrupto, el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Y qué te puso? Entonces, ¿qué hizo Él? En la circuncisión de Cristo. Por eso Cristo compartió todo eso con nosotros. Para poder sacar el cuerpo pecaminoso carnal. Y después de eso, ahí sí. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y ahí sí, perdonándoos todos los pecados. Esto es profundo. Cuando Cristo saca mi ADN corrupto, entonces me resucita. Y cuando me resucita, me justifica, me perdona. Si no hay vida nueva, ¿para qué pierdo el tiempo perdonándolo? ¿Para qué pierdo el tiempo perdonándolo? Si igual va a seguir igual de corrompido como siempre. Pero Cristo nos tenía que resucitar primero, echando el cuerpo pecaminoso y sacándolo de ahí para poder resucitarnos con Él. Mediante de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí sí, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio. El expediente que había contra nosotros lo quitó de en medio. ¿Y qué hizo? Lo clavó en la cruz. Con su muerte en la cruz tomó todos nuestros pecados y puso el acta de ahí. Y ahí dice, hay perdón de este pecado. Esta sangre limpia ese pecado. Pero no se confunda, mi hermano,
Porque para que usted pueda tener una redención verdadera, tiene que nacer de nuevo. Tiene que sacar su viejo hombre. Tiene que resucitar con Jesús. Si no, estás perdiendo, vas a estar arrepintiéndote cada 8 días. Y vas a estar haciendo liturgias, dándote latigazos en la espalda. Pero vas a seguir cayendo, porque tu naturaleza todavía está mal. Por eso esto solo se logra por la fe y con el poder de Dios. Cuando yo aplico la fe en mi vida, entonces el poder de Dios se hace efectivo. Es como cuando usted tiene una cuenta en el banco y le acaba de entrar una transacción de $500,000, pero ¿qué sucede? ¿Cómo usted hace para sacar ese dinero? Necesita una tarjeta de débito, y si esa tarjeta de débito usted va al cajero y saca el dinero. Aleluya, la fe en la tarjeta de débito. ¿Y qué pasa? Tienes que ir a hacer la transacción y decir: hay vida para mí, ya Dios depositó vida para mí. Voy a ir al cajero y voy a sacar lo que es mío. Pero muchos se mueren, aleluya, con la tarjeta de débito metida en el bolsillo porque nunca la usaron. Usa tu fe. Aleluya, usa tu fe. Cuando te veas en problemas, cuando te veas cansado, sácala y úsala. Aleluya. Cuando te veas que no puedes más, ¡aló! Tengo que ir a sacarla. Tengo que ir a sacar lo que es mío, porque tengo la fe. Ya Él me resucitó. Soy nueva criatura. No le coma cuento al diablo, mi hermano. Y ya es hora de estar viviendo con culpabilidades. Ya es hora de estar viviendo. Es hora de parar de estar viviendo de esa manera. Iglesia de Cristo, nosotros somos redimidos con la sangre del Señor. Aleluya. Ya basta el tiempo pasado. Ya basta estar desanimados todo el tiempo, estar claudicando todo el tiempo. Mire lo que la palabra dice. Mire lo que Dios te está dando. En Él estás completo. No necesitas otra cosa más. Él te complementa. ¿Por qué dejar las cosas de Dios? ¿Por qué dejar de amar a Dios si Él hizo todo por mí y me ha dado las arras del Espíritu? ¿Por qué ver que todo a mi alrededor se me cae y yo no voy a hacer nada? Y mi fe está cerrada, mi fe está guardada en el armario, mi fe está sin utilizar. Es tiempo, iglesia, de que pongas por obra lo que has aprendido en la iglesia. No solamente has venido a escuchar un sermón y una bonita enseñanza, has venido a tomar fe y a decir: he aprendido cómo se usa la palabra, he aprendido cómo hacer para que Dios me llene de su plenitud. Cuando tú mueres al pecado, el Señor te resucita. Y cuando te resucita te perdona. Y cuando te perdona te justifica. Y cuando te justifica, aleluya, quita al enemigo de tu lado. Porque Jesús sabe qué hizo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un cristiano verdadero vuelve a vivir en el Señor, cuando es perdonado, sabe qué está haciendo. Está sacando al diablo que tanto lo atormentó, que tanto le hizo la vida cuadritos. Lo está exhibiendo y lo está aplastando. Está cumpliendo lo que dice Génesis capítulo 3. Le está pisando la cabeza. Oh, cuánto tiempo estuve sometido bajo su yugo. Ahora es tiempo de que yo me levante, de que yo resucite y le ponga mi pie sobre su cabeza y lo aplaste. ¿Sabe por qué Jesús se hizo humano? ¿Sabe por qué fue hombre? Para que tú y yo podamos estar de pie. Para que nosotros en esta condición humana podamos vencer al pecado y podamos decir: sí se puede, sí se puede, sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir en consagración, sí se puede vivir metido en Dios, sí se puede vivir lleno del Espíritu, porque si Jesús triunfó, yo también voy a triunfar.
Satanás te quiere desanimar. Es la única arma que le queda. Si usted analiza la escritura y se pone a mirar, usted se va a dar cuenta de que no está más que vencido. No puede hacer absolutamente nada contra ti. Lo único que hace es engañarte. Es decirte mentiras. Es decirte no sigas. Para. ¿Qué estar metido tanto en la iglesia? Deja de estar buscando tanto. Dios no te escucha. Qué mentiroso desde el principio. Padre de toda la mentira. Por eso el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: vuestro padre es el diablo, porque es mentiroso desde el principio. Y ustedes prefieren creer a las mentiras de Él. Por eso se vuelven sus hijos. Oh, pero el Señor que dijo: mas yo os he dado libertad. Me conoceréis la verdad. Porque es que el hijo no permanece, el esclavo no permanece para siempre, pero el hijo sí permanece para siempre. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y cuando seas libre, entonces vas a poder levantarte, vas a poder pararte. No vas a vivir más de agache, no vas a vivir más arrastrado, te vas a levantar. Por eso Jesús se hizo hombre, para que nosotros en este cuerpo carnal pudiéramos ser igual a Él. ¿Sí ve por qué el diablo quiere confundir a las personas, quitándole poder a Jesús? Eso es una mentira. Que el único fin que tiene es quitarle el poder de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando él se mete con la manifestación de Dios como hijo y lo quiere bajar y lo quiere separar, lo único que está haciendo él es otro más que nos ayudó. ¡Qué mentira! ¿Dios acaso se va, con todo el poder que él tiene, se va a poner a mandar a otro que nos haga favores? No, Él mismo dijo: yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo que estoy hablando con ustedes, estaré presente. Aleluya. Yo mismo los voy a salvar. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Jesús? ¿Sabe qué significa el bautismo en el nombre de Jesús? El bautismo en el nombre de Jesús significa la muerte, la sepultura y la resurrección. Lo que hizo Cristo en la cruz, cuando tú te bautizas, lo estás haciendo igualito. La única diferencia es que el dolor lo llevó Él, y que el poder que te está resucitando es el poder de Dios. Esto es un regalo que no tiene condiciones. No tiene letra pequeña, no tiene cláusulas. Es un regalo completo donde nosotros somos beneficiados 100%. Por eso el diablo no quiere que te bautices. Y por eso mucha gente se bautiza y se desanima. Tontos. Ya, es como dice el dicho: mató al tigre y se asustó con el cuero. No, ya le ganaste. Y se asustan. Ya triunfaste. Estás de pie y prefieren acostarse. El diablo los tenía en el suelo con cadenas, atados, y ahora que no tienen cadenas prefieren seguir acostaditos. No. Es tiempo, amada iglesia, de que sepamos quién es nuestro Dios. ¿Sabe qué? Es tiempo de que sepamos más Biblia de aquellos testigos de Genoveva, de aquellos mormonillos, de toda esa gente rara y como medio deschapetada, porque la verdad está en nosotros. Aleluya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando tengo la vida en Él, conozco la verdad. Cuando conozco la verdad, entonces soy libre y ando por el camino que es Jesucristo. ¿Quién es Jesús?
Vuelva un capítulo atrás, Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Miren este versículo. Usted va a encontrar aquí una coma. Una oración, coma, otra oración. ¿Ok? Entonces, la primera oración me refiere a algo, punto número 1. Y la segunda me refiere a otra cosa, punto número 2. Para que no se confundan. Y para que los trinitarios tampoco se confundan. Pablo está tocando 2 puntos, no 1. Si fuera 1, no habría coma. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible. Divinidad. Jesús es Dios. Coma. El primogénito de toda creación. Si yo pongo estas 2 oraciones juntas, no tendría sentido. Porque si Él es Dios y Dios es el primero y no hay nada antes de Él, ¿cómo Él va a ser el primogénito de toda creación cuando la creación está hablando de algo terrenal? Entonces, ¿cómo se lo explico? Muy sencillo. Jesús es la imagen del Dios invisible en su eterna divinidad. Él es el principio de toda creación en su humanidad. ¿Lo entendieron? Qué bien. 2 puntos. ¿Ok? El primero es muy sencillo. La imagen del Dios invisible. Él es Dios. No hay duda. El segundo está un poco confuso. ¿Por qué? La Biblia habla de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Lo han leído? ¿Lo buscamos? ¿No? ¿No hay necesidad? Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí no está diciendo que Él es el unigénito. Está diciendo que Él es el primogénito. Si Él es primogénito o Él es unigénito. Entonces cualquiera va a decir, sí, yo tenía razón, la Biblia se contradice. No, no se contradice, sorry. Primogénito, en el griego que está aquí, no necesariamente quiere decir primero. Y aquí se confunden los testigos de Jehová, otras sectas diabólicas se confunden eso diciendo que Dios creó primero a Jesús como hombre y lo tenía ya en la eternidad y que fue el primero que creó. No, porque si eso fuera cierto, entonces Dios no hubiera dicho en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí me entiendo? Está muy difícil. Bien, estamos ahí. Primogénito no quiere decir, en este caso, en el griego, porque esto es traducción del griego, no quiere decir el primero, quiere decir el preeminente, el que tiene el poder, el que tiene el privilegio de toda creación. Y yo pregunté, ¿y por qué? Porque es Dios. Tiene sentido esa respuesta, pero hay otra, más profunda, más hacia allá. ¿Sabe por qué dice el primogénito de toda creación? Porque es solamente a través de Jesús como hombre que nosotros podemos alcanzar la salvación. Por eso es el predilecto, la predilección. ¿Sí entienden? Es preeminente. Es la posición privilegiada. Entonces, de todo lo creado, hablando en lo humano, de todo lo creado, el primogénito tiene que ser Jesús, porque Jesús es el único por la cual nosotros podemos alcanzar
la vida eterna. Por eso lo dice así. Cuando dice unigénito, habla de que Dios no tuvo que hacer más hijos para poder salvar a la humanidad, sino que solamente hubo uno, siendo el mismo, con la simiente humana, pero también siendo Dios. Por eso unigénito, el único. Primogénito, el primordial. Unigénito, hijo de Dios, primogénito de toda creación. ¿Sí o no? Veo que algunos están como confundidos. Punto número 1. Punto número 2. Jesús es Dios, Jesús es hombre. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el siguiente versículo? Uy, esto se pone más bueno. Porque en Él. No dice porque para Él o fuera de Él. En Él. La palabra en quiere decir adentro. ¿Sí o no? Adentro. Pero si Jesús es un hombre, ¿cómo todo va a estar creado dentro de Él? Porque es que está hablando del punto número 1. Porque en Él, en Dios, que alguien me diga que está fuera de Dios y yo quito la Biblia de mi vida, pero no hay nada fuera de Él. Él es en todo y en todos. Él lo llena todo. Y sabe que Pablo habla de Jesús directamente cuando dice que Él es el todo y en todos. En Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué es las cosas creadas? El universo. ¿Qué es el universo? Según el griego de aquí. Los griegos eran personas inteligentes, matemáticos, científicos. Toda esa gente salió de ahí. Porque analizaban muchas las cosas. Por eso Pablo les habla de esta manera. Y cuando habla los cielos y la tierra, habla del universo, habla del tiempo, del espacio, de la materia y de la energía. Eso es el universo. El universo es tiempo, espacio, materia y energía. ¿Sí? Ya le di una clasita de ciencias, vea, gratis. Entonces, las cosas fueron creadas en Él. Dios mismo las creó. Todo lo que está en el universo, visibles, y aquí viene otro misterio, e invisibles. Cuando dice invisibles, habla del reino espiritual. Quiere decir los ángeles y los demonios y Satanás también. Todo fue creado por Él y dentro de Él la esencia de la creación de Dios mismo. ¿Y a quién está describiendo Él? A Jesús. Entonces está hablando del punto número 1, la divinidad de Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principios. Aquí cuando dice sean tronos, habla anyway, sea de aquí o sea allá afuera, sea espiritual o sea terrenal, no importa. Todo fue creado en Él. El trono allá de España, en vez de Él lo creó. El del reino de las tinieblas también lo creó Él y algún día lo va a acabar si quiere. Porque Él creó todo, todo está. Todo está dentro de Él. Todo, aquí viene la otra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado en Él, por medio de Él y para Él. ¿Sabe qué significa eso? Absoluto. Con esto Dios está diciendo, no me metan otra cosa aquí, porque no hay nada que se salga de mí, dice el Señor. Nada. En Él, por medio de Él y para Él. Clarito. Pero ¿qué sigue después? Y Él es
antes de todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, ¿cómo es posible que es el primogénito? Si hay primogénito es porque alguien lo hizo. Pues déjeme decirle que Cristo es Dios, Jesús es Dios, y que Él es antes de todas las cosas. El primogénito fue el hombre de carne y hueso, pero no dejó de ser el mismo Dios. Y todas las cosas en Él, dentro de Él, subsisten. Por eso Él decía eso. Yo estoy hablando contigo y estoy sentado en el trono a la misma vez. No he dejado de ser Dios, porque sea un hombre que es de carne y hueso en estos momentos. ¿Está bueno, sí o no? Punto número 2. El versículo 16 y 17 describen la divinidad de Cristo. Versículo 18 y 19 describe la humanidad de Cristo. Del mismo personaje. Del mismo. Él es ¿qué? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio. Ahí sí. El primogénito de entre los muertos. En otras palabras, el primero que resucitó para que nosotros podamos resucitar con Él. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Jesús. El siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús era hombre, seguía siendo completamente Dios. Esta divinidad de Dios no la podemos poner tan pequeña en un solo hombre. Así que lo que Dios está haciendo aquí está diciendo que Él sigue siendo Dios en toda la plenitud de la existencia, pero siendo hombre todavía sigue siendo el mismo Dios. Amén. Leamos un versículo más. Y vamos a empezar a concluir. Hebreos capítulo 1. Este es otro pasaje que tiende a confundir mucho también. Porque Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Este es más complicado. Al principio Dios hablaba por medio de los profetas. Cuando se cumplió el tiempo, cuando habla de tiempo, habla del tiempo universal. En la eternidad no hay tiempo. Dios es eterno. A Él no le corre el tiempo. Pero Jesús es sempiterno en su humanidad. Sempiterno quiere decir que dura para siempre. Y tenía una cronología. Jesús tuvo una cronología. Nació, a los 30 años empezó su ministerio, a los 33 años lo mataron. O dio su vida por nosotros. Y luego resucitó. Cuando resucitó, entonces se volvió cuerpo glorioso. Lo que quiere decir que es un Dios eterno y sempiterno a la misma vez. Esa no la entendieron, pero otro día se la explico porque el tiempo se me fue. Entonces, dice, pero en estos postreros días quiere decir en el tiempo de ahora, tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. De esta manera Él hizo el universo.
todo lo que es materia, tiempo, espacio, energía. Pero ¿qué sucedió? La manifestación de Jesús como hijo le hizo dar ese espacio de ser heredero de todo. ¿Por qué? Por la razón que expliqué al principio. Porque es el único camino para poder llegar a ser como Él, para la salvación, para la vida eterna. Por eso Pablo lo explica de esta manera. El escritor a Hebreos. Ahora, el 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este está más confuso todavía. Porque cuando dice el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de atributos que solo le corresponden a Dios. Dios mismo siempre lo dijo, Él su gloria no la comparte con nadie. Y cuando hablamos de que Jesús es el resplandor de su propia gloria, nos está diciendo de que Él es Dios, es un atributo que le corresponde a Dios. Y luego dice, la imagen de su misma sustancia, la imagen de Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero ¿qué sucedió? Que se hizo hombre para efectuar la purificación de nuestros pecados, porque si no hubiera sido hombre, nuestros pecados no hubieran sido purificados. Y por eso cuando logró la victoria, ¿cuál victoria? Venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado. Y cuando venció, se sentó en la diestra. La diestra no quiere decir el lado derecho, la diestra quiere decir en el poder. La diestra es sinónimo de poder, de la majestad de las alturas. Quiere decir que cuando Él subió en su cuerpo glorioso, dijo, he triunfado. Ahora el hombre tiene un camino abierto para poder ser vencedor y para poder llegar a la vida eterna. Es como cuando aquel conquistador ganó la victoria y llega a su reino y todos los ángeles se pusieron en pie y empezaron a aplaudirle. Llegó el campeón. ¿Por qué? Porque venció. ¿A quién venció? Venció a la muerte, venció el pecado y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo me imagino que los ángeles dijeron, Señor, nos quitamos el sombrero, la corona, lo que sea, delante de ti. Eres un Dios, Señor. ¿Cómo venciste con tanto poder? Haciéndote hombre, haciéndote y sufriendo todo ese dolor en la cruz del Calvario. ¿Y sabe que Él hizo todo eso? ¿Sabe para qué? Para que tú también lo hagas un día. Un día llegaremos allá arriba, triunfando. Vamos a llegar triunfadores. Hemos vencido. Hemos vencido. Hemos vencido. Por esta razón, Él es Dios y también es hombre. Por eso Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Todo lo que nosotros aprendemos de Jesús estando en su condición humana es un manual. Por eso Jesús le oraba al Padre, no tenía necesidad. Pero oraba al Padre, ¿por qué? Porque estaba describiendo el manual. Así tienen que hacer, así tienen que hacer, así tienen que hacer. Todo lo que yo estoy haciendo es lo que tienen que hacer. Así como yo lo he hecho, ustedes también tienen que hacerlo. Y por eso le prometió y le dijo, ya voy a enviar al Consolador como si fuera otro. Pero dice, no, el Espíritu de verdad que habla con vosotros. O sea, yo ya no va a estar con ustedes, sino va a estar dentro de ustedes. Lo que quiere decir que ahora mi Espíritu, yo mismo voy a habitar dentro de ustedes. Para que sigan al pie de la letra todo lo que yo hice en la tierra.
de modo que puedan triunfar y de modo que puedan llegar al cielo más que vencedores. La posición que tenemos nosotros como iglesia de Cristo es una posición de eminencia, es una posición de gloria, es una posición de exaltación de Dios por medio de nosotros. Jesús habita dentro de tu corazón y las personas van a ver a Jesús. Ya no lo van a ver como un cuerpo humano, lo van a ver reflejado en ti. Porque Jesús fue hombre para que tú sigas sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Y al seguir las pisadas del Señor, entonces podamos ser igual a la imagen de Dios. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Él hizo todo esto para que nosotros tuviéramos vida en Él. Hizo todo esto para que nosotros pudiéramos triunfar. Yo no sé si en tu vida han habido cosas, situaciones que te hayan hecho estar triste o estar cabizbajo. O de pronto hay cosas que te desaniman. Este es el tiempo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y al acercarnos a Él, entonces podamos aprender lo que es Él. ¿Por qué no vienes y te llenas de Dios? Él es tu complemento en esta noche, esta mañana. Fuiste creado, fuiste creada para triunfar, para vencer. Dios no nos hizo a nosotros para estar derrotados. El fracaso es un estado de resignación cuando nos rendimos ante las cosas. Eso es el fracaso. Es un estado de rendición. Cuando dices no puedo, y es porque no quieres. En esta mañana no hay ninguna razón para que fracases. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y nos abrió el camino a la victoria. Yo no sé si tú quieres empezar a andar por ese camino. No sé si tú quieres empezar a cambiar tu vida en esta hora. Pero yo siento que la palabra de Dios va a cambiar vidas. Va a cambiar mentes. Solamente tienes que mirar lo grande que es Él. Reconócelo. Reconócelo en esta hora.